ángulos del tema de las entidades religiosas. Senadora Vivian tiene la palabra. Muchas gracias. Un saludo muy especial a los señores senadores y representantes ponentes de la reforma tributaria. No envidio, pero admiro el trabajo que están haciendo. No lo envidio porque sé los desvelos y el trabajo intenso que han tenido en estas semanas. Señor viceministro de Hacienda, señor director de la DIAN, señores representantes legales de las asociaciones y gremios y los distintos sectores sociales que están aquí representados hoy. Como bien lo ha dicho la señora ponente que entiende este tema, ha sido objeto de tremenda preocupación el tratamiento que el gobierno le ha dado al tema de las confesiones y de las iglesias en el proyecto de reforma tributaria. Cass Sunstein, uno de los más importantes constitucionalistas americanos, escribió un libro que se llama El costo de los derechos, en el que justifica por qué la necesidad de los impuestos para satisfacer las necesidades públicas y cumplir con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Paradoxalmente, en este capítulo específico y en lo que tiene que ver con las iglesias y las confesiones religiosas, el proyecto hace todo lo contrario, buscar impuestos para vulnerar los derechos fundamentales. La propuesta presentada por el gobierno vulnera de manera profunda los derechos de la libertad religiosa, establecidos en la Constitución Política en el artículo 19 y en la Ley 133 de 1994. Hace falta conocer la historia de este país para saber que solo hasta el año 91 la Constitución reconoció la igualdad y la libertad religiosa. Y tuvimos que trabajar mucho para lograr la primera ley estatutaria que reglamenta un derecho humano fundamental, que fue la Ley 133 de 1994. Señor viceministro de Hacienda, señor director de la DIAN, hasta el año 91, las iglesias distintas a la Iglesia Católica en Colombia no tuvimos una personería jurídica especial como iglesias. Nos tuvimos que disfrazar bajo el manto de organizaciones y entidades sin ánimo de lucro. Y ustedes pretenden devolvernos a ese mismo disfraz tratándonos como entidades sin ánimo de lucro. Las iglesias son iglesias. No son entidades, asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro. Son entidades específicas y especiales que desarrollan una labor social importantísima. Y no me refiero solo a los fines sociales de asistencia, educación y salud, que los puede desarrollar también cualquier entidad sin ánimo de lucro. Me refiero a la actividad espiritual, que ni con dinero, ni con una gran organización podría desarrollar el Estado ni ninguna organización pública. Por eso reivindicamos que esta reforma tributaria nos mire, de acuerdo con la conquista que nos dio la Constitución del 91, como entidades religiosas. A mí no solamente me parece violatoria de la Constitución, pero me ha parecido irrespetuoso el tratamiento que se pretende dar en este proyecto de reforma a las iglesias. En primer lugar, las iglesias quedan grabadas como cualquier sociedad comercial. Las iglesias equiparadas a las sociedades comerciales. Eso me parece inconstitucional de entrada, pero profundamente irrespetuosa del sentimiento religioso que está obligado por Constitución y por ley a garantizar el Estado colombiano. La Ley 133 del 94, estatutaria, y por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad, dice que el Estado respeta y garantiza el sentimiento religioso de los colombianos y de las iglesias y de las confesiones religiosas. Equipararnos a una sociedad comercial es un irrespeto. Pero además, si no queremos tributar como sociedad comercial, nos dan una gran alternativa. Vuélvanse entidades sin ánimo de lucro. Despójense de su verdadera naturaleza y empiecen a transitar el camino de las entidades sin ánimo de lucro, para lo cual tendrán que registrarse en las cámaras de comercio. Iglesias inscritas en cámaras de comercio, tremenda imaginación del Ministerio de Hacienda. Ningún país en el mundo le puede exigir a una iglesia que se inscriba en una cámara de comercio. Pero además, si pensáramos solo con efectos prácticos, para inscribirse en la Cámara de Comercio tendría que pagar la inscripción, el derecho al registro de inscripción, que se hace a partir del avalúo de sus activos. El valor de los activos de la iglesia no es retornable. La iglesia cuenta con activos que no le generan ingresos consecuentes con su valor. Díganme cuánto cuesta un templo.
Y díganme si la actividad del templo va a devolverse con ingresos consecuentes al valor de ese activo. Pero además, para mantener ese régimen especial que nos podría significar la exención, la DIAN tiene que garantizar y aprobar el objeto social y la actividad meritoria tiene que ser verificada por parte de la DIAN. Les digo que la ley estatutaria reconoció la autonomía de las entidades religiosas. Nadie le puede señalar si su actividad es o no meritoria, porque entonces estaríamos aquí con una discriminación en los cultos. No me parece meritorio el culto islámico, musulmán, o el judío, o el cristiano, o el católico, cuando la DIAN va a calificar si le parece o no meritoria la actividad a la cual tiene que dedicar sus excedentes para que sea tratada con una exención tributaria. Además, se mete también en la organización interna de las iglesias, garantizada en el artículo 7º de la Ley 133 de 1994, que hace parte del bloque de constitucionalidad. Las iglesias en desarrollo de su autonomía tienen derecho a decidir quiénes son sus autoridades eclesiásticas, quiénes desempeñan sus papeles misionales. Al señalar, por ejemplo, que solo el 30% de los ingresos de una iglesia se puede dedicar a la nómina directiva, está desconociendo una realidad evidente en nuestras iglesias. El 90% de las iglesias en el país son iglesias con menos de 100 fieles o miembros, y por lo tanto, o menos de 50, y son iglesias pobres, en donde apenas el diezmo alcanza para la contribución y sostenimiento del pastor. Si vamos a decir que solo el 30% puede ser para el sostenimiento del pastor, estamos condenando a que se acaben las iglesias pequeñas, que son el 90% de las iglesias en Colombia. Supone también, por el hecho del control social, que las iglesias aparezcan en una aplicación, en una página web, en donde además de una serie de requisitos que hoy cumplen las iglesias, porque las iglesias hoy declaran ingresos y patrimonio y están sujetos a inspección de la DIAN sobre esta declaratoria de ingresos y patrimonio, y en las cuales ya hay cumplimiento de muchas obligaciones de transparencia, pero señala la obligación de que la iglesia señale con nombre e identificación a sus donantes. Esto quiere decir que todos los que donamos a la iglesia seremos puestos en una página web de acceso público de cualquier persona, en la cual quedará claro quién pertenece a qué iglesia y con cuánto está diezmando o donando. Eso también vulnera un artículo de la Ley de Libertad Religiosa, el artículo 6º de la Ley de Libertad Religiosa, que señala que nadie puede ser obligado a declarar si pertenece o no pertenece a un credo religioso. Indirectamente, al colocar allí el listado público de los donantes de las iglesias, queda la declaración de quién pertenece o no pertenece a una determinada confesión religiosa. Yo creo que se incurrieron en muchos errores por el desconocimiento fundamental del tema de la libertad religiosa. Normalmente los errores que cometemos los legisladores o el gobierno es por el desconocimiento de la realidad que son llamados a regular. Pienso que es importante que ustedes conozcan esa ley de libertad religiosa. ¿Qué les impide, por medio de una ley ordinaria, como la es la de reforma tributaria, inmiscuirse de tal manera en la autonomía y en la independencia de las religiones? Por eso yo les pido que mantengamos el artículo actual, que declara que las iglesias no son contribuyentes, aunque son declarantes, y se pueden afinar algunos elementos de transparencia y que permitan la visibilidad y cierto control social a la transparencia, sin vulnerar ninguno de los derechos que hay establecidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa. Muchas gracias. Gracias, senadora.